Seguimos el estudio de la iglesia, el estudio del Apocalipsis hacia las 7 iglesias, ¿cierto? El mensaje del Señor Jesucristo a las 7 iglesias. Hemos visto hasta el momento 4 de ellas. Hemos visto a Éfeso, hemos visto Esmirna, hemos visto Pérgamo y Tiatira, ¿cierto? Espero en algún momento dado poder un poco más escudriñar lo que es Tiatira, porque sí realmente no sé qué pasó ese día, sé que fue la mano del Señor que estaba puesta, por eso me dejó dar lo que tenía que dar, pero sí hay cosas más profundas. Y aparte que tenemos que entender que cada una de estas iglesias tienen, o de estas ciudades donde están asentadas las iglesias, tienen un nombre en particular y lo que representa cada una de ellas. Por ejemplo, usted cuando escucha Éfeso, ¿qué es lo primero que se le viene a usted? ¿Perdón? El amor, ¿sí? La pérdida del primer amor. Escuchamos Éfeso y a usted se le va a automáticamente venir la pérdida del primer amor. Usted escucha Esmirna, ¿qué se le viene? Persecución, correcto. Padecimiento, la iglesia mártir, ¿no es cierto? Escuchamos por ejemplo Pérgamo, ¿qué se nos viene de Pérgamo? ¿Perdón? El toro. Cuando escuchamos de Pérgamo, primeramente se nos viene, como dice Cristina, primeramente el toro y segundamente no. Escuchamos de Pérgamo y automáticamente los que hemos ya profundizado las escrituras vamos a centrarnos en el trono de Satanás, ¿sí? Creo que la base central de este mensaje es el trono de Satanás. Y claro, obviamente dentro del trono de Satanás está todo lo que concierne, como estudiamos, ¿no? Exacto, la forma, cómo se... Correcto. Y cuando hablamos de Tiatira, ¿sí? De la misma manera. A nosotros lo principal que nos salta es el espíritu jezabélico. El espíritu jezabélico, aquel que se impuso en esa iglesia, aquel que enseñó a los siervos de Dios a fornicar, enseñó también a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Mire, y en esta iglesia Sardis también es algo tremendo lo que pasa con esta iglesia. Esta iglesia es una de las únicas iglesias, por decirlo así, que se mueve al son de la música, como diríamos nosotros en nuestro medio, popularmente. Esta iglesia, de hecho, esta es la única iglesia hasta el momento que no sufre persecución. Mire, qué interesante. Esta iglesia no sufre persecución. Esta iglesia, podríamos decir claramente que la podremos asemejar a aquellos tipos de personas que pasan tranquilos, que no tienen problemas, persecuciones, y muchas de las veces osan decir: yo no sé, a mí me late que estos hermanitos andan en pecado, pues que cada momento andan atribulados. Esta iglesia tiene esas características. Y ya va a ver por qué. ¿Sí? Vamos igual como lo hemos hecho con todas, vamos a estudiar un poquito de historia, básicamente para entender dónde están formadas, dónde están sentadas y qué es lo que el Señor nos quiere mostrar o nos quiere enseñar por medio de estas iglesias. ¿Amén? Bueno, primero que nada, la palabra Sardis tiene como símbolo o significado
los que escapan o sobreviven. Desde ahí ya pondrán mucha atención. Los que escapan o sobreviven significa Sardis. ¿Ya? Ahora, Sardis es una ciudad pequeña, muy pequeña. Pero es en todo lo que es pequeña esta ciudad, es una ciudad muy opulente. Es una ciudad incluso estratégicamente, ¿sí?, potencia militar. ¿Por qué? Porque esta iglesia, como les íbamos dando el orden, ¿cierto? Que venía primero Éfeso, Esmirna, Pérgamo, bajando Tiatira, por acá abajo ya viene lo que es Sardis. Entonces Sardis está ubicado más o menos cuando ya pasa Tiatira, que es un valle, nuevamente hay una montaña. ¿Ya? Nuevamente hay una montaña, y en esa montaña se funda o se levanta esta ciudad, Sardis. Ahora, lo interesante de Sardis es que por medio de esta ciudad atravesaba un río. Esta ciudad era sumamente rica. ¿Por qué? Porque era muy rica en el cultivo, en la agricultura. Era muy rica en la comercialización de telas, al igual que ¿quién? Tiatira, ¿no es cierto? ¿Sí? Algo similar, con la diferencia de que Sardis era especialista en telas de algodón. De hecho, de ahí prácticamente se genera o se hace famosa la ciudad, porque justamente ahí en esta ciudad, valga la redundancia, enseñaron o empezaron a tejer a teñir los algodones. Ahí enseñaron a teñir los algodones. Esa era una de las fuentes principales de su comercio. Aparte de que, si bien es cierto, esta ciudad no tenía un puerto como tal, como lo tuvo, por ejemplo, Éfeso, como lo tuvo Pérgamo, como lo tuvo Esmirna, pero sí atravesaba un río por esa. Y no cualquier río. Ojo. De hecho, el río que atravesaba era la fuente de ingreso, como diríamos popularmente, lo que a esta ciudad le generaba mucha riqueza era el río. ¿Por qué? Porque en este río había cualquier cantidad de oro. Miren, así que esta ciudad era muy rica, mucho dinero tenía. Ahora, lo interesante también, como vuelvo y repito, de esta ciudad, esta ciudad era bien confiada. ¿Sabe por qué? Porque como estaban en una montaña, asentados en una montaña, ellos tenían estratégicamente unas laderas que difícilmente la gente o los invasores podían conquistarla. No lo podían hacer, aparentemente. Entonces esta ciudad tenía muchas de las cosas. ¿Por qué ser egocentrista? ¿Por qué ser... enaltecerse? ¿Perdón? Enaltecerse. ¿Por qué enaltecerse? Es que sí, es que esta iglesia era muy hermosa, arquitectónicamente, muy comercial. Vuelvo y repito, la agricultura, las telas de algodón y básicamente lo que es el oro. Entonces desde por ahí ya podemos imaginarnos quién era la iglesia de Sardis ya. ¿Me está entendiendo? Bueno, vamos. Estaba ubicada aproximadamente a unos 97 kilómetros de Éfeso. Éfeso estaba acá, a la orilla del mar, ¿sí? Entonces, Sardis estaba de aquí para adentro, como diríamos nosotros en nuestro idioma montubio. Bilingüe. Monte pa' adentro. Monte pa' adentro, ¿no? ¿Sí? Estaba ubicada esta ciudad. Entonces, era realmente una ciudad muy estratégica. Y como les decía, era la que continuaba después de Tiatira. Esta ciudad
ciudad se encontraba situada, al igual que Pérgamo, en un monte estratégico, lo que les acabo de comentar, razón por la cual era considerada una fortaleza militar debido a su posición estratégica. También era considerada como un centro de comercio muy importante. Se dice, los historiadores, no es que sea esto bíblico, pero que Sardis estaba ubicada en una carretera que conectaba incluso a la antigua Persia, la que conocemos comúnmente nosotros, que obviamente era un territorio real. Entonces por eso es que era una zona muy comercial. Tenía incluso varios, ¿cómo se llama esto? Varias conexiones de carreteras esta ciudad. Miren, una de las divinidades, por así decirlo, o los ídolos que más prevalecían en esta ciudad era la diosa Artemisa, conocida en otro nombre como la diosa Diana, la que hemos leído en Éfeso 19, ¿cierto? ¿Se acuerdan de Demetrio? De este hombre que vendía las estatuillas, y de esta diosa era la que venía, de esta diosa. Entonces Sardis más inclinaba, si bien es cierto, era una ciudad sumamente pagana igual, idólatra, pero dentro de ellas los principales, o el principal ídolo, era esta diosa Artemisa, la diosa como la conocemos de la fertilidad, la diosa de la agricultura, y bueno, hay un montón de denominativos que le dan a esta diosa. Lo cierto es que, hermano, al igual que Pérgamo, esta también era una ciudad muy idólatra, muy pagana. Dice, esta ciudad gozaba de grandes riquezas por su productividad en el área de los cultivos a causa de la afluencia del río. Bueno, el Pactoro se llamaba el río. Un río que, aparte de contribuir con la riqueza del cultivo, además en el interior de sus aguas vertía mucho oro, lo que les acabo de comentar. Razón por la cual esta ciudad llegó a ser muy próspera y una ciudad muy hermosa dentro del territorio turco. Todo esto estaba ubicado en lo que hoy conocemos como Turquía. Imagínense. Cabe recalcar que la región de Sardis era también muy reconocida por la industria textil, y su principal fuente de negocios era la famosa tela de algodón, también lo que les acabé de comentar. ¿Sí? Y bueno, en fin, podemos seguir hablando mucho de esta ciudad, de su conquista. Se dice así para breves rasgos, que cuando el Señor le dijo a ella, le dijo que vendrá como ladrón en la noche, es porque así fue conquistada. Así fue conquistada esta ciudad. Bueno, vamos a continuar así con el estudio. Miren, dice, siguiendo la secuencia del estudio de las iglesias del Apocalipsis, continuamos con nuestra iglesia, que es Sardis, pero antes quiero empezar, mis hermanos, con una lectura en el libro de Hebreos. Quiero que vayamos al libro de Hebreos, capítulo 2, del 1 al 4. Miren lo que dice. Dice así. Antes de nada, quiero que cierren sus ojitos ahí donde están. Déjame dirigirme con una oración, por favor, ¿ya? Bendito Señor, Padre, quiero yo poner delante de ti mi vida primeramente, Señor. Señor, sabemos, Señor, que en tus manos estamos depositados, Dios. Tú conoces mi caminar y mi levantar. Tú conoces mi acostar, Señor. Tú conoces todo de mí, nada te puedo yo ocultar, Señor. Como decía el salmista, ni la palabra todavía está en mi boca, ya tú la conoces, Señor. Así que yo quiero pedirte en esta noche, primeramente, Señor, si he cometido algún pecado, Señor, de acto, de omisión, Señor, que me perdones, y que tu preciosa sangre, Señor, me limpie de todo pecado, Señor. Señor, como yo te decía, quiero que tú seas el que enseñes y me enseñes a la vez, Señor. Espíritu Santo, tú eres el mismo Espíritu que está dentro del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, que es aquel en quien operan los 7 espíritus, y el Santo Espíritu de Dios, que nos lleva y nos convence a toda verdad, y nuestro Padre Celestial, que es aquel que está sentado en su trono. Mi Dios,
quiero pedirte que en esta noche, Señor, con tu preciosa sangre nos laves, nos limpies, nos purifiques y nos santifiques, Señor, por completo, espíritu y alma y cuerpo, Señor. Queremos estar totalmente prestos, bien presentables delante de ti, Señor. Que no haya después de qué avergonzarnos, Señor. Que no dé lugar a que tú digas, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Señor, así como tú nos has venido enseñando acerca de las 7 iglesias, Señor, que así lo hagas también, Señor. Y preparándonos, Señor amado, para nuestro encuentro, Señor. Gracias te doy, mi Dios. Alabado y bendito sea tu nombre, Padre. Bendigo este pueblo. Bendigo esta congregación, Señor. Señor, bendigo sus padecimientos. Bendigo su persecución, su tribulación, su pobreza. Bendigo todo lo que tú has puesto en esta iglesia, Señor. Señor, solo te pido, Padre, que en todo el tiempo que nos reste en este lugar, Señor, que fortalezca nuestra fe, Señor. Que no sea, Señor, quebrantada, Señor. Que sea inquebrantable, Señor. A pesar de lo que empecemos a vivir, Señor. Que nada nos mueva, Señor. Nada nos mueva. Que nadie nos pueda quitar el primer amor, Señor. De ahora en adelante esa palabra va a desaparecer de nuestra vida, Señor. Esa palabra va a desaparecer de nuestra boca. Porque el primer amor eres tú, Jesucristo. Tú eres el primer amor, Señor. Y bajo ningún concepto podemos dejar de hablar de ti, de obrar para ti, de creer en ti, Señor. Gracias yo te doy, mi precioso Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Bueno, ahora sí. Sigamos. Miren lo que dice en el libro de Hebreos. Está como título: advertencia contra deslizarse. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles, fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ahí viene una interrogante: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales, prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según verdad? ¿Por qué este versículo, esta cita bíblica? Simple. Porque Sardis, ahora siguiéndonos a la iglesia, como les digo, Sardis era una iglesia muy pudiente, muy opulenta. Era la típica iglesia que usted va a ver tal vez sentado aquellos economistas, aquellos alcaldes, aquellas personas importantes, gente de eminencia. Eso era Sardis. La iglesia de Sardis, lastimosamente, delante de Dios, su obra era nula completamente. Pero a los ojos de la sociedad, esta iglesia era la mejor. ¡Qué curioso! Que ante la sociedad esta iglesia se presenta como una verdadera iglesia, como una iglesia del Señor Jesucristo, pero viene el Señor a través de una carta y se la presenta al pastor. Imagínense que ahorita entrara una persona y dijera: Pastor Byron, esto es para usted, tenga. Esto le va a leer a la iglesia y de paso es para usted mismo. Imagínense. Yo lo primero que voy a decir, si estoy viviendo en esa mentira, en ese engaño, es decir: wow, mínimo que aquí el Señor me manda algún cheque. Mínimo que el Señor aquí quiere tal vez mostrar su gratitud a través de lo que nosotros hacemos. O tal vez simplemente quiere felicitarnos.
por lo que hemos hecho, lo que hemos alcanzado. Pero qué terrible que venga y le dé la siguiente carta que les voy a narrar. Ahora sí vamos al libro de Apocalipsis 3. Y esta es la carta que le llega al pastor. Miren, escribe al ángel de la iglesia. Eso estamos claros, ¿no es cierto? Sabemos quién es el ángel de la iglesia, ¿ya? Al ángel de la iglesia en Sardis. Mire la característica de Jesús como se muestra en esta iglesia. El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre, wow, que parece que estuvieras vivo y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón en la noche, y no sabrás o no te darás cuenta, ni siquiera habrás sentido a qué hora vendré sobre ti. Miren, hasta ahí me voy a quedar un ratito. Imagínense en esta carta llegándonos a nosotros. Yo diciéndoles: pueblo, casa de Dios, esta carta nos llegó de parte de nuestro Padre Celestial. ¿Qué les parece? Y ya me imagino a algunos ahí, no. Pastor, ábrala rápido. Ábrala, por favor, queremos ver cómo nos está felicitando el Señor. Ábrala rápido, pastor. Perfecto, yo también estoy anhelante, estoy deseoso, estoy que me muero por leerla, porque ya me imagino que nuestro Padre ha visto. Ya era hora que el Señor se muestre. Y de pronto que venga y me diga: yo conozco tus obras. Hasta ahí estoy contento yo. Y que me diga que tienes nombre de que vives, pero ya estás apestando. Ya estás apestando. Oiga, ¿qué cree que va a pasar con el pueblo? No, esta carta no la pudo haber mandado el Señor. Esta carta no la pudo haber mandado. ¿Cómo? Pues si nosotros estamos bien. ¿Cómo va a venirnos a decir eso? Ve, ahí están para muestra. Ahí están las obras. La palabra dice que la fe sin obras es muerta. Ahí están las obras. Significa que tenemos fe. Sardis, al igual que la ciudad, también gozaba de opulencia. Esta iglesia era muy rica. Tenía gente de mucho dinero. ¿Sabe por qué? Porque la gente que trabajaba sacando el oro era la misma gente que se congregaba. Imagínense. Las mismas personas o los mismos creyentes que trabajaban en los cultivos, grandes cultivos, eran los mismos que iban a la iglesia. Esta iglesia, miren, al igual que las anteriores, el Señor Jesucristo la capacitó. Esta iglesia, el Señor Jesucristo también le dio todo lo necesario, todo lo que necesitaba. Valga la redundancia, necesario que necesitaba. Mañana el sábado preguntaremos qué es lo que le impactó. Wow, necesitado lo que necesitaba. Esta iglesia fue fundada por el apóstol Pablo. Cuando el Señor le dice: el que se presenta delante de ti es aquel que tiene los 7 espíritus, ¿sabe lo que le estaba diciendo? Yo sí soy el que tiene los 7 espíritus. Yo sí soy el que sigue vivo. Porque solo aquel que tiene los 7 espíritus todavía está vivo o vive.
es que esta iglesia era muy reconocida por la sociedad. Todo el mundo hablaba de esta iglesia. Esta iglesia la conocían por hacer obra social. Esta iglesia la conocían por dar tal vez la mano al hermano que lo necesita, por ayudarle. Esta iglesia hacía todo eso. Pero entonces, ¿por qué el Señor viene y le dice: conozco que tienes nombre de que vives y estás muerto? Porque lamentablemente los principios que fundamentó Pablo ya se habían perdido para ese entonces. Ya se habían perdido. El Señor le dio todo, le dotó de todas las herramientas necesarias a esta iglesia. Por eso el Señor le dice claramente, ¿sí? Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Así como a las otras yo les di, a ella también le di. Y el Señor también le amonesta y le dice: y recuerda que están algunas cositas por morir. Algunas cosas por morir. Miren, hablando del versículo de Hebreos 2, Hebreos 2, miren, vamos a ver esto. En este pasaje vemos una advertencia por parte del Señor a todo aquel que está yendo en una dirección correcta. Escuchen. Pero que sin darse cuenta puede llegar a caer paulatinamente. Esta iglesia, vuelvo y repito, la levantó Pablo y tenía todas las herramientas de parte de Jesucristo para hacer una tremenda iglesia. Pero ¿qué pasó? Obviamente, como esta iglesia empezó a amar más las cosas del mundo, la riqueza, empezó a hacerse a Sardis. Por eso es que esta iglesia nunca sufría persecución. Y ellos tenían la capacidad de decir: a nosotros Dios nos bendice. Miren, el que realmente está con Dios es aquel que no padece, porque Dios le guarda y el maligno no le toca. Oiga, vea, qué tremendo, ¿no? Qué tremendo, ¿no? Y esta iglesia empezó a sacar los principios bíblicos, los principios del reino que había establecido el apóstol Pablo, las empieza a sacar. ¿Sabe por qué? Porque empezó a entrar la opulencia. Empezó a entrar el ministro, empezó a entrar el alcalde, empezó a entrar el gobernador, también vino de pronto tal vez los concejales y todo ese tipo de personas importantes empezaron a llegar. Y la iglesia, mucho dinero, hermano, mucho dinero. Entonces, como la sana doctrina siempre va en oposición a lo que el mundo predica, entonces, ¿qué empezó a pasar? A tratar de acomodarla a lo que ellos querían. Correcto. Entonces, los principios del reino empezaron a quedar a un lado. ¿No pasa eso hoy en día también? Un pastor decía: mire, hoy en día las iglesias, ¿saben lo que hacen? Hacen un sondeo de mercado. Hoy en día las iglesias hacen, sí, un sondeo de dónde viven las personas pudientes. Hacen una localización de dónde están ubicados los ministros, los generales. Y para establecerse ahí. ¿Por qué creen ustedes? Para que ellos vayan. Y obviamente, miren, este pastor, me gustó lo que él dijo. Les voy a ser franco, dice. Mi iglesia era de esta, dice. Mi iglesia era de Sardis. Mi iglesia estaba constituida como Sardis, dice. Y de hecho, una vez el pastor me dijo, dice, me dijo, verás que aquí viene gente, estas 3 familias son las que más dinero dan, más diezmo. Así que tratemos de cambiar, por favor. Trata de cambiar el esquema de mensaje, sí. Y de hecho, visítales más a ellas. No le dejes porque ellas... Entonces esta Sardis hizo lo mismo, o hacía lo mismo. Empezó a agradar a la opulencia y se olvidó completamente. Y ojo,
¿Por qué el Señor le dice que tiene el nombre de que vive? Porque las obras lo demostraban. Las obras daban a entender que tenía vida. Hacían obra, vuelvo y repito, obra social, donaciones, todo tipo de cosas aparentemente buenas. Pero que insólitamente viene el Señor y le dice que estás muerto. Ahora, entendamos esto. ¿Qué es un muerto? ¿Qué es un muerto? Correcto, simplemente es eso. Entonces podemos decir que esta iglesia para este entonces ya no era cristiana. Ya no era cristiana. Más que... Sí, claro, o sea, de hecho estaba dentro de la apostasía. Pero ya para este entonces ya habían creyentes que ya no eran cristianos. Ya no lo eran. Por eso para ellos lo que ellos hacían era normal y era parte de lo que recibieron. O sea, la falsa doctrina que en ese tiempo se predicó, hoy ya fue una correcta doctrina. Y el resto de creyentes empezó a creer esa doctrina y la defendía. Miren. Entonces, por eso era lo característico de Sardis. La iglesia que tenía, sí, la reputación. Y cuando dice que tiene la reputación, es que porque, vuelvo y repito, toda la gente le tenía mucho respeto. Es más, no hablaban ni siquiera mal de esta iglesia. No hablaban mal. Entonces, yendo a lo que Jesús hizo cuando se encontró a los fariseos y les cogió y les dijo terrible frase, ¿no? Hipócritas, sepulcros blanqueados, les dijo. ¿Sabe por qué les dijo sepulcros blanqueados? Porque por fuera ellos se muestran como hijos de Dios, como religiosos, como verdaderos religiosos, como verdaderos hombres de Dios. Pero por dentro, Él mismo lo dice, lo declara, que son huesos de muerto. Porque ellos no conocían nada de las cosas de Dios. Esa es la reputación que tenía Sardis ante Dios. Eso. La iglesia que para el mundo era viva, para Dios era muerta. La iglesia que para el mundo era respetable, ya para Dios le manda una advertencia. Miren, yo quisiera que alguien me ayude con la lectura, ¿sí? Nuevamente de la cita bíblica del Apocalipsis 3, del 1 al 6, pero en la nueva traducción viviente. Miren lo que dice en la nueva traducción viviente. No, está en ahí está. Ahí está cierto la verde. Miren qué tremendo. Ya, Apocalipsis 3, del 1 al 6. Del 1 al 6. Amén. Escribe esta carta al ángel de la iglesia de Sardis. Este es el mensaje de aquel que tiene el Espíritu de Dios, de 7 aspectos y las 7 estrellas. Yo sé todo lo que haces y que tienes la fama de estar vivo, pero estás muerto. Despierta, fortalece lo poco que te queda, porque hasta lo que te queda está a punto de morir. Veo que tus acciones no cumplen con los requisitos de mi Dios. Vuelve a lo que escuchaste y creíste al principio, y reténlo con firmeza. Arrepiéntete y regresa a mí. Si no despiertas, vendré a ti de repente, cuando menos lo esperes, como lo hace un ladrón. Miren la versión. Yo sé lo que haces. Yo sé. Por eso es que el Señor le habla de los 7 espíritus. Porque son los 7 espíritus los que están regados en toda la tierra, que no es uno solo, que no es otra cosa que uno solo.
Él ve lo que hacemos, Él siente lo que hacemos. Él ya conoce lo que pensamos. ¿Cuáles eran los 7 espíritus? Verán que la pastora dio la enseñanza. Isaías 11. Espíritu de sabiduría, inteligencia, espíritu de conocimiento, de consejo, poder, el espíritu de Dios, conocimiento y de temor de Jehová. 7 espíritus, mi hermano, que están en una sola persona. ¿Quién? Jesucristo. Entonces lo que el Señor le estaba diciendo: a mí no me puedes engañar. La gente te respeta, pero a mí tú no me puedes engañar. Yo siento. ¿O no dice eso el Salmo 139? Él sabe lo que yo estoy pensando. Él sabe lo que hago en lo oculto. Él sabe y conoce la reputación que tienes. Él sabe que el mundo, tú le agradas al mundo. Cuando Jesucristo dijo claramente que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces, lastimosamente, esta iglesia era una enemiga de Dios. Porque era amiga del mundo, amiga de las cosas. Pero no apartaban obviamente sus obras. No apartaban. Hoy en día no hacen eso también. Hoy en día no toman tremendos nombres algunas iglesias. Usted va y se da cuenta y dice: wow, esta iglesia tiene que ser una tremenda iglesia viva. Pero no es otra cosa que tal vez un sepulcro blanqueado, iglesias muertas, con gente, con pastores muertos. Hermano, el problema de esta iglesia, que ellos no tenían padecimiento. Un cristiano que no tenga padecimiento no es cristiano. Jesucristo dijo: si a mí me aborrecieron, sabéis que a vosotros os aborrecerán. El amo no es mayor que su señor. Perdón, ¿cómo es? Sí, está bien. El amo no es mayor que el siervo. O el siervo no es mayor que el amo, perdón. ¿Sí? El siervo no es mayor que el amo. Sabed que si a mí me persiguieron, vosotros también los persiguéis. O sea, entonces nosotros tenemos como una ley, como una disciplina, como una obligación el padecer. No se es necesario. No se es necesario, y el apóstol Pedro dice eso. Que es necesario, el apóstol Pablo también lo dice. Entonces, ¿cómo podemos creer que estamos por buen camino aquel que no padece? Y ojo, que el padecer no es que usted está padeciendo por el pecado que cometió ayer. No. Padecimientos muy diferentes. El uno es consecuencia, padecimientos es aquel sin causa. Esta iglesia era una enemiga de Dios. Por eso le dicen: te recomiendo, sé vigilante. Y toma mucho en cuenta las cosas, las poquitas cosas. Yo le decía a mi esposa temprano, digo, si pudiera un poco como parafrasearlo, le dijera: los 7 espíritus que yo tengo, que también los puse en la iglesia, déjame decirte que ya 5 de ellos ya han muerto, solo te quedan 2. Así que los 2 que tienes ahorita, por favor, tómalos muy en cuenta. Eso prácticamente es lo que le está diciendo el Señor. No recibe un elogio esta iglesia. Al contrario, es fuerte. Y no vayamos lejos, no vayamos a las iglesias. Vayamos aquí mismo a la congregación. ¿Cuántas personas, sí, tienen nombre de que están vivas, pero realmente son muertas? ¿Cuántas personas predican bien? ¿Predican como un cristiano? ¿Sí? ¿Trabajan en la obra de Dios como cristianos? ¿Hablan en un tono cristiano? Pero no son cristianos. No son cristianos. Así que no podemos irnos muy lejos de esto, mi hermano.
Esta iglesia bailaba al son de la música. Esta iglesia bailaba conforme se movía la ciudad. O esta iglesia actuaba conforme actuaba la ciudad. La ciudad le decía, ¿sabes qué? Hoy quiero que me hables de esta palabra, porque esto quiero escuchar hoy. Ya no eran creyentes. Ya no eran creyentes. Lastimosamente esta iglesia ya no tenía creyentes. Ni aún el pastor ni el líder ya no eran. Habían dejado lo que los hombres de Dios hicieron. Hay mucha gente, mi hermano. Hay mucha gente que vive acordándose de las cosas que hizo en el pasado. Y realmente hoy en día viven como zombies. El Señor sí se movió en mí conmigo. No, tranquila, tú me vas a decir a mí, yo le conozco al Señor, yo antes ve. El Señor me movía donde Él quería. Pero hermanita, ¿qué pasó ahora? No. El Señor sabe yo que todavía soy un hombre o una mujer de Dios. O no en vano se movió en algún momento conmigo. Vives con una reputación muerta. ¿Cuántos no vivimos encerrados así, mis hermanos? ¿Cuántos no vivimos encerrados en una hipocresía? ¿Cuántos, cuando el Señor viene y te confronta, dicen, yo sé lo que soy para el Señor, yo sé? O mejor dicho, el Señor sabe quién soy yo y lo que puedo llegar a ser. Y las pocas cosas que están por morir, ni siquiera eso tomamos en consideración, en cuenta. Miren, hablando de Apocalipsis 3, del 1 al 6, en este pasaje vemos una advertencia por parte del Señor a todo aquel, escuchen, a todo aquel que está yendo en una dirección correcta, pero que sin darse cuenta puede llegar a caer paulatinamente. Y existen muchas causas por las que uno puede llegar a deslizarse, lo que hablaba en Hebreos, y una de ellas principalmente es enredándose en el pasado, lo que les estoy comentando. Hay gente que llega a las iglesias con la misma tradición, la misma rutina de otros lugares, y quieren imponer lo que aprendieron en otros lugares. No, pero es que pastor no es así. Pastora, no es así, por favor. A mí me enseñaron de esta manera. Están mal, están errados. Y vaya a ver qué tipo de personas son los que les dicen eso. Vaya a ver cómo están. Por eso el Señor nos exhorta y nos dice que las pocas cosas que aquí en la congregación, no vayamos afuera, las de afuera están perdidos. Las pocas cosas que nosotros, tal vez los que tenemos la condición de Sardis, están por morir, que las tomemos muy en cuenta y que nos arrepintamos. Miren, Jesús se presenta ante esta quinta iglesia de un modo diferente a las otras, y es que la manera en la que Él se muestra es como aquel que tiene los 7 espíritus, lo que acabamos de comentar. Si observamos a lo largo de este estudio, nos vamos a dar cuenta que Jesucristo utiliza en algunas ocasiones el número 7, que es el número de la perfección. Todos sabemos eso, ¿no es cierto? Todos sabemos. A Juan se le presentó, ¿sí?, en la forma de que él tiene los 7 candeleros, o anda en medio de los 7 candeleros, que tiene las 7 estrellas. Y es porque él no es que coincidencialmente o casualmente
él utilizó el número 7, no, ya todo estaba predicho. Todo estaba predicho. Y acá se lo vuelve a repetir en Sardis. Miren, la iglesia de la que les estoy hablando en el libro de Hechos de los Apóstoles habla de que esta iglesia fue fundada por el apóstol Pablo, ¿sí? Entonces podemos decir lo que yo les anunciaba, de que esta iglesia sí estaba constituida fundamentalmente en la palabra de Dios, pero que por causa de aprender o empezar a inclinarse a las cosas del mundo, empezó a aplicar lo que los altos funcionarios empezaron a querer escuchar. Esa es la reprensión de la cual hace a la iglesia de Sardis. La respuesta está en que esta iglesia creía estar totalmente completa como al inicio por causa de tener éxito aparentemente en todo. Pero lo cierto es que el Señor ya había quitado muchas cosas de ese lugar. Hoy en día vivimos tiempos similares, tiempos donde encontramos congregaciones, ¿sí? Como les acabo de decir con las características. Buscan lugares donde hay gente importante para establecerse, y más que para predicar en la palabra, para que el dinero entre a la iglesia. ¿Qué hiciera usted, mi hermano, si tuviera la oportunidad de irse a una de esas iglesias? Diga como dice el mundo, no, yo sí voy y les predico. Arrepiente. Y también me quedo al otro día y también les digo arrepiéntete. Y me quedo al tercer día y arrepintámonos. Lo impresionante de esta iglesia, como les digo, es que no sufría ningún tipo de persecución, o sea, vivía en una perfecta comodidad, tranquilidad, ¿sí? Una tranquilidad protuberante y una paz efímera. Esas son las características de Sardis. Ahora, la pregunta es esta. ¿Está usted viviendo tal vez realmente en padecimiento, en persecución? ¿O está viviendo como mi prima, en una completa paz? El hecho de renunciar todos los días, pastor, lo que Dios le manda y muchas veces lo que le demanda, yo creo que eso también es parte de nuestro padecimiento y es continuo y es diario. Miren, en comparación a la iglesia de Esmirna, gracias a lo que dices, Marce, pero en comparación a la iglesia de Esmirna, recordemos que Esmirna era una iglesia mártir, donde directamente venían a ¿cómo se llama?, a asesinarles. Pero es verdad lo que dice Marcela, el padecimiento del cual habla el Señor Jesucristo es todo aquello que por causa de renunciar a lo que nosotros amamos en el mundo, por causa de Cristo, eso delante de Dios es aprobado. Me explico mejor. Usted se hizo cristiano, la gente empezó a aborrecerle a su propia familia. No es que porque usted dejó el billar, no es porque usted dejó los naipes. No, cuidado. Que eso el Señor le libró a usted por causa de que eso es para ustedes dañino. No, eso no tiene nada que ver con el padecimiento. Deje de comer lo que más me gusta, no, nada de eso. Los ministros eran extremadamente egocentristas, al parecer portaban títulos de personas que sabían y conocían los secretos de Dios, y que por lo tanto no existía alguien quien les podía instruir. Por esta causa el Señor les deja claro quién realmente tiene los 7 espíritus de Dios. ¿Saben qué? Así como a modo de comentario, se dice posiblemente que de esta iglesia de Sardis salió el famoso católico renovado. ¿Quién es? O ¿cómo se llama? Martín Lutero. Martín Lutero.
Porque dice que como ya Sardis ya empezó a participar de las cosas del mundo, de las riquezas, ya entró incluso la doctrina católica, entró. Entonces dice que Martín Lutero, ahí fue donde él se dio cuenta que todo lo que decían era una farsa, que no cumplía con lo que estaba establecido en la Biblia. Y él sacó sus 95 antítesis y las pegó en el palacio. Y de ahí probablemente se dice que también de ahí es que cuando el Señor dice, miren, vamos a leer un poco más abajo. Miren lo que dice. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Lo que pasa es que esta iglesia ya se había contaminado totalmente. Ya de Dios no tenía nada esta iglesia. Nada. Pero había unas personas que yo me imagino que tal vez fueron las que estaban en el tiempo de Pablo, ¿no? Sí. Y de pronto ellos retenían todavía la sana doctrina. Ellos tal vez decían, no, pues el pastor se lleva solo con los opulentes, solo se lleva con los mineros, se lleva tal vez con los banqueros.